Muy buenos días a todas y a todos, y a nombre del plantel Tres Justo Sierra de la Escuela Nacional Preparatoria, agradecemos su puntual asistencia a la conferencia magistral La migración indocumentada en el contexto de la globalización neoliberal. En esta ocasión nos acompañan las autoridades del plantel, el maestro Luis Gustavo Hernández Ruiz, secretario académico del plantel, así como la maestra Lorena de la Rosa Dorado, coordinadora de difusión cultural. Y damos la palabra al maestro Luis Gustavo, quien presentará a nuestro ponente. Muchas gracias. Buenos días, chicos, chicas. Un placer nuevamente estar con ustedes. Aunque estamos en distancia, seguimos trabajando para ustedes y prueba de ello es que haciendo eventos con calidad y particularmente para ustedes, chicos de sexto, que están en este momento pues ya a punto de empezar a abandonarnos, ¿no? Queremos que se vayan con el mejor de los sabores, que es el de haber estado en Prepa 3, y créanme que todo lo que se hace para ustedes se hace con mucha dignidad, con mucha calidad y con mucha fraternidad, aunque estemos a distancia. Me es grato presentar a nuestro ponente a nombre de nuestra señora directora, la maestra en Ciencias Laurelena Cruz Lar, y hablarles un poquito de nuestro invitado del día de hoy. Se trata del doctor Iván Jiménez Maya. Él es licenciado y maestro y doctor en geografía por nuestra universidad. Realizó una estancia postdoctoral de 2 años, del 2014 al 2015, en el Departamento de Producción Económica y en el posgrado de Desarrollo Rural de la Universidad Autónoma Metropolitana, en el plantel de Xochimilco. Actualmente, él es docente en las licenciaturas en Geografía, en la Facultad de Filosofía y Letras y en la de Trabajo Social, en la Escuela Nacional, esa Escuela de Trabajo Social de nuestra universidad, así como en la maestría en docencia para la educación media superior, la MADEMS, en geografía. Todo esto lo he realizado en nuestra universidad. Estamos ante una verdadera entidad universitaria. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, tiene el nivel 1 desde el año del 2016. Participa en la colectiva organizadora de las jornadas del Día del Maíz en la Escuela Nacional de Trabajo Social de nuestra universidad. También ha colaborado con la campaña nacional Sin Maíz No Hay País. Es miembro de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales, AC. Es autor de diversos artículos y capítulos en libros y asimismo ha participado como ponente en congresos tanto nacionales como internacionales. Sus líneas de investigación son precisamente la migración México-Estados Unidos, el espacio rural, los procesos socioespaciales y territoriales y el régimen alimentario y agroindustrias. Dejo para optimizar más el tiempo, cedo la palabra al doctor Iván Jiménez Maya. Esperamos que realmente su experiencia, doctor, sea agradable, tener este acercamiento con nuestros chicos y chicas de nuestra Prepa 3 que está en marcha, está en rumbo a sus festejos de 100 años de antigüedad. Gracias, maestro. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes por su amable invitación. Y bueno, siempre a mí es un gusto participar en este tipo de conferencias y pláticas en el bachillerato, ¿no? Bueno, ya tengo la experiencia de ir a Prepa 3 gracias a la invitación del profesor Miguel a dar la migración México-Estados Unidos, pero ahora, bueno, andamos para para profundizar más en estos temas. Vamos a hablar bueno, voy a dar algunos elementos, ¿no? De lo que es la migración contemporánea a nivel global, y la intitulé, como bien decían, la migración indocumentada en el contexto de la globalización neoliberal, porque, bueno, a mí se me hace que yo creo que es muy importante, ¿no? A partir de los cursos que yo doy a nivel de licenciatura y posgrado, que tenemos que analizar, ¿no? Los elementos que conforman esta etapa, principalmente con la globalización neoliberal, pero también esta temática que es tan importante, ¿no? La migración. Bueno, yo aquí nada más quiero acotar algo, ¿no? Yo no le llamo fenómeno, porque a partir de los más de 10 años que llevo trabajando este tema, fenómeno nos acota a una temporalidad y la migración
no es nada más de un tiempo, de un determinado tiempo, ¿no? No es en la aquí y en la ahora, sino que se ha construido históricamente. Y obviamente ha habido distintas etapas dentro del propio desarrollo del capitalismo a nivel global y a partir de los estados-nación, pero eso implica que es un proceso, tiempo, espacio temporal, ¿no? Y por eso hay que llamarle proceso o migración nada más, no fenómeno, porque si no fenómeno nos remite, aunque bueno, lo dicen las autoridades de este país y los grandes conocedores, pero está mal dicho. Fenómeno no se debe decir porque parecería algo que nada más pasa aquí y ahora, ¿no? Y no, tiene antecedentes muy, muy profundos. Pero bueno, yo quiero comenzar mostrándoles perdón, esta gráfica de las migraciones históricas en los últimos, bueno, más de 40 años, ¿no? En el mundo, y hay que ver cómo ha ido avanzando, ¿no? Son datos oficiales, siempre puede haber más, pero bueno, son los datos que se registran oficialmente por la Organización Internacional para las Migraciones. En el año 2021 sacó estos datos, y bueno, tenemos que en el año 70 había aproximadamente 84 millones de personas que migraban, pero después, conforme van pasando los años, hay sucesivas crisis, se generan procesos de precarización a nivel social en distintos países y sociedades, y crisis y necesidades de tener buenas condiciones de vida. Bueno, la migración empieza a escalar. Y como vemos, y que coincide con las crisis del propio capital a nivel global, pues en el 70 empieza a aumentar la migración, en los 80, los 90, los 2000 empieza a haber ahí una escalada muy fuerte de migración, y al llegar al 2020 tenemos que ha subido a casi a más de 180 millones de migrantes, que eso implica el 3.6% de la población mundial. Podría parecer poco, pero por las características que tiene este tipo de migración, que es forzada, ya que mucha de la gente sale de sus espacios al no tener las condiciones para su adecuada reproducción, y todo el sufrimiento y deshumanización que implica, y violencia y criminalización que va a los migrantes, pues sí nos tiene que llamar la atención, porque aparte México es un país expulsor neto de migrantes. En Estados Unidos, en cifras oficiales, son casi 40 millones de mexicanos nacidos o de origen mexicano. Y las cifras extraoficiales, de acuerdo con datos de investigadores del Colegio de la Frontera Norte, se llega casi a 60 millones de mexicanos, ya sean nacidos o de origen, o sea, de padres mexicanos o de abuelos mexicanos, ¿no? Y eso, bueno, y también somos un país de tránsito actualmente, ¿no? Como ustedes lo pueden ver en las noticias, con todas las complicaciones y deshumanización que conlleva, ¿no? Así es de que creo que por eso es importante, y por el simple hecho de lo que implica esta migración, ¿no? Pero bueno, este es como un primer panorama, ¿no? Que tenemos de la migración. Pero bueno, ahora vamos a ver, ¿no? Esta estructura poblacional, ¿no? ¿Cómo están conformados estos migrantes que están aquí, ¿no? Vamos a ver. Bueno, la mitad casi son mujeres, son casi mitad y mitad, son mujeres, hombres. Y fíjense esto, ¿no? Cómo está aquí en estas pirámides de población, cómo el grueso de la población migrante son los que se llaman la población económicamente activa, ¿no? Obviamente, muchos de ellos salen del sur global, pero también, bueno, hay migraciones norte-norte, sur-norte, lo veremos ahorita más adelante. Pero bueno, este es más o menos otro elemento más de esta radiografía que se da a nivel, digamos, internacional con la migración en esta etapa, ¿no? Pero bueno, ya vimos estos datos, ya vimos las cifras, pero no nos quedemos ahí, ¿no? Vamos a ver qué factores llevan a que este aumento en los flujos migratorios se den en la globalización neoliberal, ¿no? Por un lado, bueno, están estas crisis recurrentes del capitalismo, donde están estos procesos de acumulación por despojo, rompimiento del tejido social, obviamente precarización de las sociedades, obviamente simplemente el neoliberalismo en para solucionar esos problemas, para que recuperen su tasa de ganancia ciertos sectores dominantes, y, o sea, y obviamente son los países desarrollados, ¿no? Y las entidades supranacionales las que
se conjuntan para hacer todo este tipo de imposiciones, ¿no? Y se da un giro neoliberal, que obviamente, que todos lo sabemos, en el caso de México, creo que eso sí está muy claro, se da este proceso de desregulación, privatización. O sea, ¿qué pasa con esto? Se socializan las pérdidas al privatizar, al comprar deuda, y se privatizan las ganancias. O sea, todo eso que se les da casi a regalo a las empresas o a ciertos sectores dominantes, ¿no? Principalmente las empresas transnacionales. También se impone el Estado mínimo, ¿no? O sea, que el Estado nada más sea gestor de los flujos a partir del libre comercio, y principalmente esto se ve en los estados periféricos dependientes, ¿no? Como México, bueno, América Latina es un caso muy evidente, igual que algunos países de África, o casi todos, y de Asia, del sureste asiático también, ¿no? Esto implica también, dentro de esta, y lo que conlleva todo este proceso es una flexibilización de relaciones de trabajo y obviamente una precarización de las condiciones laborales de los trabajadores, pero no nada más eso, ¿no? También se implementan los tratados de libre comercio. México, estamos en eso ahora con el famoso TEMEC, que se renegoció. Bueno, se eliminan las fronteras, las fronteras comerciales, obviamente, pero para los productos, mercancías, pero no para las personas, ¿no? Obviamente se reestructuran los procesos productivos, donde se imponen los intereses más poderosos, ¿no? Y eso desestructura las economías más dependientes, ¿no? Periféricas. Obviamente también hay un fin de los estados de bienestar social a nivel global, con mayor énfasis en los países periféricos dependientes, y eso implica, bueno, precarizaciones también, ¿no? Muy, muy fuertes, que están llevándonos a, bueno, se inducen vía reformas estructurales, neoliberales, bueno, que les digo, inducen a una desestructuración de modos de vida y de trabajo en dichas sociedades, con todas sus implicaciones, ¿no? Y que esto, al no tener, y al generar estas condiciones de precarización, se induce de manera forzada a que la gente migre, ¿no? Y no nada más, bueno, principalmente en migraciones sur-norte y sur-sur, ¿no? En esos términos es como están, que son las que más tienen estas características, ¿no? Bueno, y obviamente toda esta migración se da como una respuesta, como una respuesta individual y familiar obligada por esa descomposición inducida al interior de las sociedades de los países periféricos dependientes en esta globalización neoliberal. Y bueno, y que obviamente para que, como dice un teórico de la geografía que se llama David Harvey, para que estas reestructuraciones se den, se tiene que cambiar todas las esferas de la vida, ¿no? De esas sociedades, lo económico, lo político, lo social, lo cultural, y que eso, bueno, tiene que ser así para afianzar este cambio de modelo, pero que implica que hay unos que se ven beneficiados y muchos que se ven afectados, ¿no? Bueno, lo vemos las noticias, ¿no? Cuando dicen que hay un 1% global y casi así en todas las sociedades que dominan en un porcentaje muy alto de la riqueza, ¿no? De este mundo, pero de lo que implica el ingreso de miles de millones de personas, ¿no? Y obviamente, como en el caso de nuestros países periféricos dependientes, esta migración forzada se refleja tanto en mano de obra calificada como no calificada. O sea, somos expulsores de esta mano de obra, ya que no encuentran las mejores condiciones para encontrar ingresos necesarios, para que sea de trabajos, pero a lo mejor son muy precarios, ¿no? Y eso afecta, no tienen las condiciones adecuadas para su reproducción, ¿no? Pero bueno, vamos viendo aquí cómo sean estos flujos, ¿no? Como podemos ver, Europa y América del Norte son origen también de migración, ¿no? Estas migraciones norte pueden ser norte-sur o norte-norte, pero noten algo, hay más entrada que salida, ¿no? Es un lugar de destino más que de origen. Ahí lo vemos en porcentajes, ¿no? Pero vemos ahora América Latina, ¿no? Como destino es menor que como origen, o sea, que aquí expulsamos más gente en general, ¿no? En África, pues la subsahariana, pues también, ahí como origen son más que de destino, aunque ahí, bueno, hay muchas migraciones también internas a nivel África, a nivel continente. Y bueno, el norte de África y Asia Occidental también. Bueno, ahí hay por ciertos factores como
los países del Golfo que tienen cierto ingreso per cápita, o ciertos países son los países frontera, como Marruecos, Argelia, Libia, Túnez. Bueno, hay más, son más de destino que de origen por esas características, ¿no? Pero bueno, si vamos hacia meridional y al Asia suroriental, tenemos que de origen son más que de destino, y Oceanía, bueno, también más o menos por esos términos, aunque es menos población, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa en esta migración en el contexto neoliberal? Y eso es lo interesante de ver aquí, ¿no? Que ante todos estos procesos de crisis que hay en el mundo capitalista y principalmente en los países desarrollados y por sus propios procesos, de que y que también la migración sirve como el chivo expiatorio para culpabilizar a alguien a partir de las crisis inducidas por el propio sistema, a partir de privatizaciones, deslocalización de empresas o industrias que eran prioritarias, que se mandan a los países periféricos, y eso implica que hay baja de salario o desaparición de empleos, y todo lo que implica eso, se crea un discurso para poner restricciones a los flujos migratorios. Pero ¿cuál es la causa de estas restricciones, no? Pues en el Estado neoliberal conviven dos tipos de libertades, ¿no? Las retomadas por la tradición liberal, bueno, los derechos ciudadanos, y también están los del capital. Son esas dos libertades, bueno, que resultan incompatibles. Y en la cuestión migratoria es clara, porque sí, se dice, bueno, las personas tienen derechos, pero también debe haber libre flujo de capitales, y se privilegia ese libre flujo de capitales porque el dinero es lo que importa, ¿no? La ganancia. Y obviamente, para las personas que quieren ir a buscar empleo, pero que ya no se les quiere o no se les necesita dentro de estos espacios, pues se ponen estos topes a la migración a partir de fronteras o barreras, ya sea tangibles o intangibles, ¿no? Discursivas. Obviamente hay una seguritización de los estados-nación, y que también te implica con terceros, ¿no? Se crean como México o ciertos países del África del Norte que están siendo países frontera, ¿no? ¿Y esto para qué? Pues para limitar y controlar los flujos, con la finalidad de someter a las personas para que cumplan la función que les destina este capital en los espacios de recepción. O sea, también hay como un darwinismo social, ¿no? Un filtro para que lleguen nada más los que necesitan, o los que pueden sobrevivir a tanta deshumanización y tanta violencia, y llegan totalmente sometidos a estos espacios y pueden ser sujetos de sobreexplotación, ¿no? Como pasa en muchos de los países del primer mundo, en la economía subterránea, sujetos a bandas de delincuencia organizada, mafias, esto que le llaman la industria de la migración, ¿no? Que implica desde los coyotes, las empresas que contratan a las personas indocumentadas, la prostitución, tráfico de personas, etcétera, ¿no? Todo eso está ahí presente, y que también reditúa en una ganancia muy fuerte económica para las sociedades de países desarrollados. Pero bueno, aquí vemos rápidamente cuáles son los países, los principales países expulsores, ¿no? Está China, India primero, después China y México. Son los tres principales, ¿no? ¿Y cuáles son los principales destinos de la población migrante? Bueno, Estados Unidos, está Alemania también, un país, el motor de la economía europea. Están Arabia Saudita, esas las petromonarquías, porque ahí tienen un excedente de dinero y requieren mano de obra para todos los procesos industriales, de servicios, todo, requieren mucha población, y que viene principalmente para Arabia Saudita viene del sureste del sur y sureste asiático, ¿no? De la India, todas estas partes, ¿no? Pero bueno, ese es el panorama de cómo está el asunto. Y bueno, aquí están los circuitos, ¿no? Cómo vemos esto que les decía, de la India, migran hacia el Medio Oriente, hacia los países, las petromonarquías, pero también Estados Unidos, la migración México-Estados Unidos como uno de los grandes corredores, otro corredor, el de Siria-Turquía, está el de Rusia, pero bueno, son distintos
corredores que están ahí presentes, ¿no? Que se dan ahora en las migraciones. Bueno, ¿y qué pasa en los países receptores de migración indocumentada en el contexto actual? Bueno, pues los migrantes, hay algo dentro de estos flujos tan fuertes que hay. Bueno, los migrantes subsidian el desarrollo económico de los países desarrollados vía trabajo migrante precarizado y explotado sin recibir beneficios de carácter social, o sea, salud, educación, apoyos sociales, o puede que los den, pero de manera muy restringida, como meros refugiados, ¿no? En este existencialismo que se da. Pero en el caso de Estados Unidos, pues es más complicado, ¿no? Y en muchos países del primer mundo, ¿no? Porque como no tienen documentos que los sustenten, están fuera de los estados de bienestar social que todas se conservan, principalmente en Europa del Norte, ¿no? O también hay exceso de trámites burocráticos, ¿no? Para que puedan obtener su ciudadanía. Bueno, y también en esos términos de invisibilización y explotación se convierten en población desechable, ¿no? Sin derechos, criminalizados, y obviamente se invisibiliza a partir de esto por distintos sectores de los estados-nación donde llega, ¿no? Obviamente también se les niega el acceso a migrantes a los países de recepción, ¿no? Y eso va en contra de sus derechos a una vida digna, ¿no? A derechos humanos. Y eso es algo muy fuerte, porque bueno, sí hay toda una serie de leyes, ¿no? A nivel internacional, pero que no se están cumpliendo, ¿no? Y obviamente dentro de los propios estados, nación, donde llegan estos migrantes, hay fuerte racismo y discriminación, ¿no? Obviamente inducido por esto que ya platicaba yo, ¿no? Como una cortina de humo para invisibilizar otras problemáticas derivadas del propio modelo capitalista, ¿no? Que se da en los países, de sus contradicciones, ¿no? Que están ahí. Y bueno, en esos términos, aquí, bueno, tenemos, ¿no? ¿Qué más? Obviamente hay un reforzamiento a nivel global de estos procesos de acceso a fronteras, principalmente, bueno, tenemos el caso de Estados Unidos, ¿no? O la Unión Europea, que ahora es la noticia, ¿no? Cómo están creando todo una serie de vallas y muros, ¿no? O están delegando también hacia otros países que se vuelvan países frontera, como en el caso del África del Norte, o la Europa periférica del Este, ¿no? Polonia, Hungría, y donde se han construido muros, como en Hungría, con el primer ministro de ultraderecha y ultranacionalista Urban, que ha hecho un muro para que no pasen, obviamente al servicio de la Unión Europea. La Unión Europea paga para que eso pase y no lleguen, como en otros momentos han llegado los flujos de migrantes, ¿no? Y bueno, aquí es esto, se negocia con terceros países, ¿no? Para crear regiones frontera. Y obviamente, si hay una total violación de los derechos humanos de los migrantes, se les expulsa, como se llaman, expulsiones en caliente, ¿no? Negando el derecho de asilo y mandándolos a terceros países, ¿no? Por donde ingresaron. Pero bueno, ya para ir finalizando, ¿qué efectos tiene la migración en los espacios expulsores de mano de obra, ¿no? En este contexto en que vivimos. Bueno, los migrantes pues están doblemente explotados, ¿no? Ya que están precarizados en sus espacios de origen y despojados, pero también son precarizados y explotados en los espacios de recepción porque no se les concede una ciudadanía completa. Sí, sí apoyan al desarrollo, sí producen, sí consumen, sí gastan dinero, pero no se les reconoce, ¿no? Para poder elegir, ser ciudadanos completos, ¿no? Y obviamente está en ese contexto es el beneficio a los países desarrollados, ¿no? La migración, en esos términos, pues también se vuelve una válvula de escape, ¿no? Para las economías dependientes, precarias, como nuestro país, ¿no? Y que todo esto fue inducido se profundizaron las contradicciones, las precarizaciones a partir de la imposición del modelo neoliberal hace 40 años, ¿no? Obviamente esto implica que hay una salida masiva de hombres, mujeres, familias completas, ¿no? Y con todas las consecuencias que conlleva para las sociedades de origen. Y bueno, eso implica que está rompiendo el tejido social, ¿no? Porque está saliendo gente que es necesaria, pero por la necesidad y por la falta de condiciones para una vida digna, bueno, está ahí presente esto, ¿no?
Y obviamente en general, a nivel mundial, en todos los espacios expulsores, se dan estas particularidades, ¿no? Se queda en mayormente gente de la tercera edad, mujeres, niños y jóvenes, ¿no? Aunque bueno, estos últimos también, y los dos últimos empiezan también a migrar mucho, ¿no? Los padres los mandan, o sea, solos, o a que se vayan a reunificar en los espacios de recepción, ¿no? Obviamente hay toda una serie de problemáticas como transmisión de enfermedades sexuales, entre otras, y derivadas también de los propios trabajos, ¿no? En el que trabajan, que están expuestos a malas condiciones laborales, a elementos tóxicos, pesticidas, más los que trabajan en el campo, ¿no? Pero aquí hay algo muy importante. Esa despoblación de los espacios expulsores implica esa pérdida del bono demográfico para los países expulsores, como México, que como ya lo vimos, el grueso de la población son esta población que llaman económicamente activa, los que trabajan, todas tienen capacidades, todo esto, y eso es un problema para el país porque está yendo la gente que va a hacer el recambio generacional y bueno, y eso va a generar problemas, ¿no? Obviamente también hay una fuerte dependencia de las remesas que no generan desarrollo, solo son un pseudo sobresalario, como diría un teórico que se llama Humberto Covarrubias, porque ese salario lo podrían obtener aquí, pero resulta que lo obtienen en otra parte, a lo mejor sí es más elevado, pero tienen que dividirlo con los gastos que tienen que hacer en el país de recepción, lo que mandan y con todo lo que implica, ¿no? Porque no tienen ni derecho a una jubilación, es algo terrible. Y aparte las remesas no son fuente de desarrollo, se van a consumo básico y solo en algunas son para generar proyectos productivos, pero todo se va a ese consumo que se podría tener aquí si tuviera un salario, ¿no? Y generar otros procesos de economías a escala, interrelacionadas, etcétera, pero eso también se rompe, ¿no? Porque también se abandonan las actividades productivas y hay una falta de mano de obra para algunos procesos productivos, que eso es una realidad, ¿no? Pero bueno, eso en términos generales sería lo que yo les quería comentar y bueno, pues muchas gracias y estoy aquí abierto a sus preguntas o dudas o comentarios que quieran hacer al respecto. Gracias. Jóvenes, ¿alguna pregunta que quisieran hacer al doctor Iván? Sí, Saraí, por favor. Es que comentaba que cuando la migración ya no es necesaria, empiezan a poner más seguridad en las fronteras para evitar que entre más migrantes, ¿no? Pero yo creo que la migración sí es necesaria para las empresas de Estados Unidos, porque no es lo mismo pagarle a un nativo de Estados Unidos que pagarle a un migrante que no tiene derechos, que no se puede defender, que no tiene documentos. Entonces, creo que la migración, pues, sí es necesaria para Estados Unidos, em, aunque no, aunque no lo vea o no lo quiera como creer, porque pues las empresas de Estados Unidos sí necesitan de los migrantes. Sí, sí, es un doble discurso, totalmente una doble cara, como se dice, ¿no? Porque sí requieren la mano de obra, obviamente porque todo está hecho para que también se inserten los trabajadores, los migrantes indocumentados, digamos, ¿no? Porque se han habido procesos en Estados Unidos del rompimiento de estas grandes empresas que les daban los derechos, ¿no? También hay neoliberalismo en Estados Unidos, ¿no? Y todo se subcontrata, como acá, también se precariza el trabajo, pero lo que hacen, que es muy perverso, es más bien que, bueno, son en dos términos, ¿no? Uno que es esa perversidad de generar estos filtros, de generar fronteras, poner las mayores vallas posibles para que la gente le sufra en el camino y lleguen bien domesticados, ¿no? Esa es una. Y obviamente también dosificas, que eso es algo muy brutal, ¿no? Que haces estos filtros, porque ¿por dónde están las entradas a Estados Unidos? Por los desiertos y que son controlados por las mafias, por los grupos ahí, bueno, y también están estos nacionalistas, ¿no? Los paramilitares que también someten a la gente. O sea, se hacen filtros, como un darwinismo social, ¿no? Para que nada más lleguen así como que los más fuertes, pero los los que puedan ser, ya llegan totalmente deshumanizados y dispuestos a trabajar casi por lo que sea. Pero también hay otra cosa, ¿no? Que sí, Estados Unidos, que también hay un recambio tecnológico. Hay esto que el capitalismo que es muy importante, que se dan estos avances, estas revoluciones tecnológicas y que también ya se está prescindiendo de muchos procesos de mano de obra, solo en los procesos más fuertes como el campo o en las empacadoras de carne, de verduras, todo esto, los trabajos más fuertes, las maquilas,
es donde sí requieren la mano de obra, pero tampoco quieren a todos. Eso sí es un hecho. Y también por eso ponen los filtros. Pero como le digo, es una doble moral porque más bien es porque les conviene, porque como dices tú, ¿no? Pues les pagan menos. Y fíjense que hasta a los trabajadores altamente calificados, ¿no? Que se dan, ese es un asunto, porque bueno, yo me he enterado de generaciones así que se llevan del TEC de Monterrey de informática, pero en Estados Unidos, pero eso, digamos, serían los privilegiados porque se van en avión y entran con visa, pero en Estados Unidos, en Silicon Valley, les pagan una tercera parte menos que a los nativos. Eso sí es algo muy, muy complejo en todos estos procesos, pero también, bueno, se da toda esta diferenciación, pero en general, el grueso de la población, esta población migrante indocumentada de baja calificación, ¿no? Y también hay otro proceso, que es el robo de cerebros, ¿no? La fuga de cerebros, que mucha gente se va a estudiar posgrados, el primer mundo en general, y como obviamente las condiciones no son las mejores aquí en nuestros países, aunque formamos mucha gente y de buena calidad, allá les ofrecen las mejores condiciones para que desempeñen su trabajo, y eso también implica un robo a nuestros países porque no salió gratis, aunque es gratis la universidad, pero eso se paga con dineros públicos de lo que todos pagamos en impuestos, y ahí sí es un subsidio a esos países, y también, pero es un sector también pequeño, digamos, ¿no? Pero también se da, y como yo decía, pues es en todos los ámbitos de la fuerza de trabajo donde se da, pero hay toda esta, digamos, todo este enfoque que se da y todo este aprovechamiento, pero también se dan barreras para, o digamos, a los que les son más apetecibles o que tienen mejores preparación, se les dan mejores opciones, pero también, pero eso no quita que también salen por cuestiones, la mayoría, de que no encuentran opciones o precarización laboral, ¿no? Pero vean, ese es un detalle bien interesante, que de todos modos estamos subsidiando el desarrollo de ese país, de los países desarrollados, ¿no? A partir de la migración. Sí, profesor Luis, ¿iba a comentar algo? Sí, maestro Iván, me ofreciste un dato que a mí me sorprendió, porque se refiere precisamente a migración mexicana en el mundo árabe, en la región árabe, y sobre todo porque en estos últimos años, curiosamente dentro de la ampliación que ha alcanzado el modelo neoliberal, pues ahora resulta que el mundo árabe es un foco migratorio. Y en ese sentido, pues México no está exento, ¿no? Y leía unos indicadores acerca de migración mexicana, bueno, latinoamericana y particularmente los mexicanos, que se encuentran distribuidos entre los principales países productores de petróleo. Entonces, resulta que en Dubái hay una población mexicana extremadamente fuerte, lo cual se traduce en el hecho en que me hace pensar que ya el mexicano que está migrando no necesariamente lo está haciendo en la búsqueda de la mejora económica, sino también ya hay nuevos paradigmas migratorios, ¿no? Porque la gente que tiene capacidad para migrar al mundo árabe no es precisamente esta que tiene la disponibilidad de cruzar la frontera de manera ilegal con los Estados Unidos. Ya estamos hablando de lo que tú mencionabas ahorita, ¿no? De la capacidad de la compra de un vuelo, de los trámites, etcétera, etcétera. Este fenómeno, ¿tú crees que se va a mantener única y exclusivamente mientras exista el boom de estas economías, o lo ves como a corto o largo como proyecto sistemático migratorio? ¿Tiene alguna característica en particular que pueda llegar a concluir? ¿Lo ves a corto o mediano o largo plazo? Yo creo que va a seguir. Esta migración es bien interesante, la de a Medio Oriente, bueno, a las petromonarquías del Golfo Pérsico, ¿no? Emiratos Árabes Unidos, Dubái, Arabia Saudita, todo este asunto. Lo pasa que ellos, bueno, pues sacaron la lotería con el petróleo, ¿no? Bueno, a partir de los británicos, que todo esto, pero como tienen tan poca población, siempre han requerido mano de obra especializada y no especializada, o sea, formada y no formada, porque obviamente, como también fueron colonia, hubo mucha migración de los administradores hindús. Hay una tradición muy larga, ¿no? Pero estos países obviamente han ido también transformándose, igual que muchos países receptores, que y la posguerra creo que fue un hito, fue un parteaguas, ¿no? Porque Europa quedó pues medio deshecha y Estados Unidos requería seguir alimentando sus fuerzas productivas, o sea, lo que da vida, que es la mano de obra, y en esos términos, pues
se requiere mano de obra, pero se les daban muchas concesiones, y uno de esos fue como los programas de trabajadores huéspedes en Alemania, trajeron a turcos, principalmente a turcos, ¿no? O Suecia, que llevó a los yugoslavos, etcétera, ¿no? Para que fueran a engordar sus fuerzas de trabajo, ¿no? Pero los Emiratos Árabes también, porque empezó a desarrollarse con el petróleo, y también le daban muy buenas condiciones a los migrantes, principalmente del sureste asiático, de la India, de Filipinas, y tal, hasta fecha siguen, porque siguen siendo productores, ¿no? Pero eso ha abierto que también han ido generando otras economías, la terciarización de las economías también, que es como que un signo también de la época de la revolución neoliberal, de los servicios, el turismo, todo esto a lo que le están apostando también los países del Golfo. Y obviamente lo que hacen, que es algo ahí interesante de ver, que sí, requieren a toda esta mano de obra, pero no les dan, les ponen trabas para que nada más tengan, no les dan la residencia, les dan nada más permisos de residencia, pero no la residencia temporal, únicamente los contratan. De hecho, en algunos de estos países, para ciertos países como para la India o Filipinas, les impiden a que lleven a su familia, no hay procesos de reunificación familiar, porque lo único que quieren es que vayan a trabajar, y después de cumplido cierto tiempo, los van a expulsar y van a traer otros. Ese es el proceso que se da. Yo no es lo que he leído, principalmente con la migración hindú a los países del Golfo y la migración filipina, ¿no? Eso es lo que dicen los teóricos que trabajan esto, pero que como también se siguen reestructurando economías y que ahora su gran apuesta es ser centros turísticos, ¿no? Y ser centros de innovación tecnológica y de producción con energía solar, bueno, todo esto que están invirtiendo en su futuro, todos sus petrodólares o su riqueza del petróleo, va a requerir más mano de obra, pero ellos ya tienen totalmente establecido cómo tiene que llegar esa mano de obra, cuál va a ser la temporalidad en que va a estar, y no se les va a dar la ciudadanía porque son muy celosos de eso, porque si vamos a los teóricos del Estado-Nación o de la teoría del Estado, que dice, todas estas personas que llegan son agresiones al constructo del Estado-Nación, porque somos entes homogéneos, ¿no? Que tenemos un discurso, estamos formados sobre un mito y una identidad, ¿no? Homogénea por lo regular, que todos somos religiosos, bueno, todo lo que implica la identidad, ¿no? De los Estados-Nación o de las personas de esa identidad mayoritaria, digamos, que domina, y eso no se puede permitir, digamos, se tiene que limitar para que no se, digamos, se socave esa identidad. Y obviamente el poder también, ¿no? Y el control y todo lo que implica el vivir en estados-nación y más ese tipo de países que tienen cierto poder y que no van a dejar que se vuelvan que se genere esta interculturalidad, ¿no? O esta diversidad y que ellos después ya sean la minoría, ¿no? Ponen trabas, ponen topes a eso, y yo creo que va a seguir, la migración va a seguir porque ellos están planeando a futuro ya hacer otros procesos de desarrollo del capitalista como la terciarización, que implica el turismo, los servicios, etcétera, ¿no? Están haciendo eso y va a requerir gente, pero no la quieren, pero con derechos limitados, digamos, trabajadores huéspedes con derechos limitados. Y bueno, pues sí, obviamente los mexicanos, yo sé de los que se fueron a trabajar a las aerolíneas, ¿no? En esos términos, o también gente especialista en algunos sectores como turismo que México pues tiene, pero bueno, yo creo que independientemente de la nacionalidad, se requiere mano de obra para los nuevos procesos que vienen, que están planteando ellos como parte de su desarrollo a futuro, pero limitando digamos, la ciudadanía de estas personas, no integrándolos, digamos, ¿no? Porque es difícil en esos términos, por todo lo que implica, ¿no? Identitario, religioso, cultural, etcétera, ¿no? Pero más bien la precarización de la gente que va como migrante va a seguir, yo creo, un buen rato. Bueno, sí, no sé si alguien más quiera hacer algún comentario, una pregunta. Hay dos preguntas en el chat. Hay dos. A ver, yo las leo, si quieren, Okay. yo las leo. Uh-huh. ¿Cómo? A ver, ay, perdón, ¿quién es? Sintli. Como ya se mencionaba, gran parte de la población económicamente activa tiende a migrar. ¿Cuál será la consecuencia más notable en algunos años, aparte del envejecimiento de la población? Dice usted, bueno, voy a leer otra, ¿no? Para responder en conjunto. Janet, usted acaba de mencionar la fuga de cerebros. Eso también se puede ver desde la perspectiva de los que residen en los países donde llegan los migrantes.
como que les van a quitar los puestos de trabajo que les pertenecen. Bueno, ese es, ahorita bueno contestar eso. ¿Qué propuesta daría para evitar la violencia o discriminación contra los migrantes? Porque nos han hecho creer como si estos fueran malos. Bueno, que tenemos que, yo empiezo por la última, creo que eso es importante, tenemos que generar otro tipo de conciencia, no, digamos, siempre tener esta conciencia crítica y poner en cuestión esos discursos que se nos ponen, ¿no? Sobre los migrantes que son los malos, los narcotraficantes, los violadores, porque esa es una cortina de humo, ese es nada más un discurso descalificador de las personas que buscan más bien sobrevivir, pero que más bien lo que hay que cuestionar es las condiciones de precarización que se inducen en esas sociedades. Porque ¿por qué migra la gente? No migra porque un día amanece de buenas y dice, ay, hoy voy a cruzar el desierto porque creo que esa aventura, así bien youtubers, ¿no? Esa aventura es lo que yo merezco, a ver cómo reacciona la gente, ¿no? No, porque la gente tiene que comer. Y obviamente también el primer mundo se ha hecho un imaginario de que es casi el paraíso, ¿no? Y que también, como platicamos, requieren cierto tipo de personas, cierto tipo de trabajadores, pero se tienen que crear las condiciones para poder someterlos. Pero yo creo que ahí sí, para romper esos discursos tan violentos hacia las personas, discriminatorios, nosotros mismos tenemos que agarrar, nosotras mismas, nosotros mismos, tenemos que ser conscientes, leer, estar atentos a lo que pasa, documentarnos bien con elementos críticos, digamos, para poder cuestionar estos discursos, ¿no? Y que desafortunadamente en nuestro país, en amplios sectores de la población, ese discurso es muy fuerte, ¿no? Con respecto a los migrantes. Ahí me ha tocado oír hasta profesores que dicen que qué asco que estén los migrantes haitianos aquí, que por qué el gobierno mexicano no hace algo, ¿no? Eso, y de aquí de nuestra universidad y de la preparatoria, ¿no? He oído esos, cuando doy cursos, he oído esas afirmaciones tan contundentes, tan racistas, ¿no? Y que eso es intolerable, compañeros. En nuestra universidad y como personas no podemos permitir eso, ¿no? Y desafortunadamente ese discurso está y tenemos que contrarrestarlo a partir del análisis, de la discusión, del poner también cara a eso, ¿no? Y de tener elementos para desmontar todo eso, que es complejo porque a veces estamos en una correlación de fuerzas que no nos favorece, porque los medios de comunicación inducen a cierto tipo de discurso, que no es precisamente en defensa de los migrantes, ciertos sectores conservadores del país, o también el alfabetismo, la ignorancia juegan mucho en esto porque la gente, a partir de no tener elementos, se deja convencer por estos discursos racistas, ¿no? Lo que le presentan los medios o hasta ciertos sectores académicos, ¿no? Eso es muy triste, pero es una realidad. Yo creo que por ahí tenemos que tener conciencia y construírnosla, ¿no? Respecto a los discursos de los cerebros, lo que llegan los migrantes, ¿no? Lo que dicen las personas es lo mismo. Se lucra con la ignorancia y con la desesperación de las personas, porque obviamente se le echa la culpa a los migrantes como los chivos expiatorios, pero no se está explicando que el propio desarrollo del capitalismo contemporáneo fue el que indujo toda esa precarización en las clases medias de los países desarrollados, porque deslocalizaron las empresas que eran la fuente de trabajos, se han quitado derechos, se han privatizado cosas y se precarizan también las leyes, todas las conquistas laborales que se consiguieron a lo largo del siglo XX se fueron desmontando en la mayoría de los países, no en todos. En Europa del Norte ahí sí se mantienen, son los países escandinavos principalmente, y Alemania un poco más, tienen todo estos estado de bienestar social, pero que se hace también este discurso, los migrantes llegan a quitar empleos. Bueno, un ejemplo, en datos que dan los teóricos como Delgado, Weiss, Covarrubias, dicen que la reestructuración que se dio principalmente en Estados Unidos, en otros países, en esto de quitar derechos laborales y toda esta precarización laboral, todo eso va dirigido para los trabajadores indocumentados porque son los que están dispuestos a entrar a esos trabajos tan precarios. Ahí la gente de allá no le entra porque dicen, no, yo no voy a ganar tan poquito, que trabajen otros. Y como en Estados Unidos, que ahí ni hay seguridad social como aquí pública, allá todo es privado, salvo la educación que es obligatoria y pública hasta la preparatoria, pero el resto, la universidad es carísima, los servicios públicos son carísimos, están muy privatizados, y es un mito de que nos vienen a robar todo, porque de a poco no les dan beneficio, al contrario, a los migrantes que están en calidad indocumentados,
les quitan de sus cheques, porque yo lo vi cuando estuve en California, platicando, me enseñan sus cheques los compañeros de allá que trabajan de manera indocumentada, les descuentan hasta por embarazo, ¿no? Porque tienen que trabajar con números comprados o rentados de la seguridad social, y en esos términos es pura, digamos, propaganda, ¿no? Y eso es, yo creo que más bien lo que pasa, es un discurso que se induce a la gente que no tiene muchos elementos, ¿no? Porque desafortunadamente en Estados Unidos la población, pues tiene unos niveles culturales muy bajos, ¿no? Y eso es muy susceptible para que se pueda ser influenciado, ¿no? Pero nosotros les digo, no tenemos que caer en eso, ¿no? Y bueno, el efecto de la población económicamente activa, bueno, ¿cuál va a ser? Pues bueno, está terrible, porque es la gente también que aporta a la seguridad social y también la gente esta gente que está yendo joven en etapa de trabajo, bueno, que tienen la disposición y todavía está en esta etapa para poder contribuir al desarrollo del país, se está yendo a contribuir al desarrollo de otros países y cuando lleguen acá van a llegar ya viejos y sin pensión, ¿no? Porque muchos no van a lograr la ciudadanía. Un ejemplo, hay un programa, el PATAT, que es el programa de trabajadores temporales de mexicanos a Canadá. Ese lleva desde el 74 y dicen que es un éxito. Órale pues, ¿no? Vamos a ver de qué se trata el éxito. Bueno, contratan a gente en estos programas trabajadores huéspedes, los contratan y según en el contrato dice que van hasta recibir una pensión, pero hay unas letras chiquitas que ahorita le explicaré. Y bueno, la gente resulta que hay gente que ya se está jubilando de participar en los programas año con año, y obviamente está totalmente privatizado, porque los que controlan ese programa son los patrones canadienses, el gobierno canadiense nada más es intermediario, y la Secretaría del Trabajo acá también nada más es el gestor. Y cuando se jubilan estos mexicanos de distintos espacios rurales que se van, o urbanos, que van a trabajar al campo a Canadá, cuando quieren exigir su pensión, el gobierno canadiense les dice, pero no leíste las letras chiquitas del contrato que dice que tienes que ser ciudadano canadiense para recibir la pensión del Estado. O sea, como ven, es eso. Y esa gente va a dar todo su trabajo allá. Sí retribuyen económicamente acá, pero también se generan unas inercias de que todos, como hay dinero, quieren irse. Y eso tiene implicaciones muy fuertes, porque entonces, ¿quién va a trabajar la tierra? Esa que produce, esa pequeña propiedad campesina que produce más del 50% de lo que consumimos en las ciudades. ¿Quién va a trabajar en las industrias aquí o en procesos agroproductivos? Y también no es eso, la reproducción cultural, tradiciones, usos y costumbres se van a perder, y eso es muy terrible para un país que se pierda la diversidad. Y eso también es algo que creo que hay que... Bueno, y pues dice Miriam, ¿por qué los países sienten que la migración de personas es un desafío? Por esto que mencionaba, de que es una agresión es como una invasión, digamos, lo ponen en esos términos. Recuerden lo que decía Trump, ¿no? Que están invadiéndonos estos salvajes, ¿no? Porque más bien le tienen pavor a esa diversidad. Por eso acotan tanto la migración y se crea todo un discursiva, todo un imaginario negativo hacia esas personas. Obviamente saben que los necesitan, pero qué mejor si creas un ambiente donde puedas abusar de ellos y someterlos, ¿no? Yo creo que ese es más bien el asunto. Pero bueno, pues eso es lo que yo les puedo decir al respecto. No sé si respondí sus preguntas o sus inquietudes. Pero bueno, pues fue un gusto, la verdad, haber compartido con ustedes y ver que, pues bueno, tienen estas inquietudes y estas preguntas tan interesantes, y espero, bueno, haber dado un poco más de claridad, espero no haber creado más confusión, espero haber generado inquietudes en ustedes. Y bueno, pues un gusto y un placer compartir espacio con gente tan comprometida, y gracias a los compañeros profesor, la maestra Lorena, al maestro Luis, al maestro Miguel Ángel, por esta amable invitación, y realmente es un gusto, y lo de corazón los digo, es un gusto para mí compartir mi expertise a partir de estos temas, ¿no? Y aquí estamos para lo que se les ofrezca. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy amable. No, de nada. Maestro Pámales, muchas gracias. Un gusto. Gracias, chicos. Gracias. Sin ustedes no es posible esto. Gracias. Compañeras y compañeros, pues. Hasta luego. Muchas gracias. Que tengan Esperamos una segunda plática sobre el tema.